el caso Convenios, la arista Democracia Viva. Estábamos hablando de un caso que tiene repercusiones en el ámbito político además, donde se está intensificando la petición de la oposición de solicitar o exigir la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes. De lo contrario, esto ya posterior al plebiscito, van a impulsar una acusación constitucional en su contra, y esto se recrudece aún más, al menos desde el punto de vista de esta crisis que está viviendo el Ministerio de Vivienda, no solamente por la detención de estas dos personas, una ex autoridad de gobierno, sino por las declaraciones que se han entregado durante estas, o las declaraciones que se han conocido durante las últimas horas, por ejemplo, de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y esto particularmente que tiene relación con la fecha, que eso es medular en esta investigación, la fecha en la que finalmente el ministerio, el ministro Montes, se enteró de esta investigación del conocido caso Convenios, si es que fue antes o después de que estallara públicamente este caso. Vamos a escuchar primero lo que ha señalado el ministro Montes una vez que estaba ayer en el Congreso Nacional, y se refiere a la detención de Daniel Andrade y del ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y seguimos desarrollando este tema y las implicaciones además que esto puede tener una vez que se han conocido ya declaraciones que han entregado algunos de los implicados a la Fiscalía. Entiendo, me acaban de informar, eso es lo que está haciendo el Ministerio. ¿Cómo lo toma esta diligencia por parte del Ministerio Público en la detención de Daniel Andrade? Está haciendo, yo no comento la iniciativa que está tomando el Ministerio Público. No, si no quiero hablar nada, no voy a hablar, porque esto no puedo estar comentando las cosas que dicen que hace un fiscal. No Pero puedo. respecto a la denuncia de la ex subsecretaria Rojas por posible omisión. Es parte de eso se ha hablado, pero nadie sabe. Es parte de la alternativa. Hay que esperar que las versiones las entregue la Fiscalía. Sí, en definitiva hay que esperar allí que las instituciones funcionen, qué es lo que determine además el trabajo de la Fiscalía. Una vez ya se debe pronunciar posteriormente la justicia. Acá hay antecedentes que están recopilando las fiscalías, particularmente la Fiscalía de Antofagasta, en distintas causas que se han separado, una de ellas la relacionada con la Fundación Democracia Viva. Y es a raíz de este caso que han ido prestando declaración distintas personas de interés, una de ellas, Tatiana Rojas, ella ex subsecretaria de Vivienda, y acá hay una situación bien particular que tiene relación con la fecha en la que el ministro Montes se habría enterado de este caso, si es antes o después de que estallara comunicacionalmente este escándalo relacionado con los líos de plata con la Fundación Democracia Viva y el Servio de la región de Antofagasta. Se ha conocido la declaración que entregó en octubre Tatiana Rojas, que recordemos fue cuestionada por presuntamente no haber entregado a tiempo la información al ministro por estas posibles irregularidades que estaban ocurriendo en Antofagasta. En junio, ella había señalado en aquella oportunidad a los medios que no alcanzó a advertir al ministro Montes de dicha situación, pero la declaración que ahora se ha conocido, esta es la declaración que ya entregó al Ministerio Público, Rojas sostiene, esta vendría siendo su verdad en definitiva, la que ella entrega ante la Fiscalía. Habría señalado entonces que le hizo llegar el informe en cuestión al ministro Montes antes que el caso estallara en los medios de comunicación. Y a esto se suman las declaraciones del ex timonel de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, quien, por otro lado, además estima bien difícil que la diputada Catalina Pérez, expareja de Andrade, no supiera desde el inicio las tratativas para concretar estos convenios. Por lo tanto, acá, lo que uno puede interpretar, lo que uno entiende, es que alguien está mintiendo, o hay información que tal vez al ministro Montes se le omitió. Él lo que ha señalado es que él no tenía información antes de que estallara este caso,
¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? No se le informó oportunamente, hay intereses de parte de la ex subsecretaria de ahora entregar una declaración distinta, que es lo que ocurre en ese sentido, y esto ha llevado ya a que parlamentarios de oposición señalen y anticipen que van a impulsar una acusación constitucional en contra del ministro Montes, tomando en cuenta de que, desde su punto de vista, eventualmente podría estar atentando en contra de la fe pública, que podría estar mintiendo directamente. Escuchemos qué es lo que han dicho algunos parlamentarios de oposición del Partido Republicano y de la UDI. El ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva. Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso Fundaciones saliera en la prensa. La declaración de Tatiana Rojas, que realizó en octubre a la Fiscalía, donde entrega una versión totalmente distinta a la que se había conocido en junio, donde ella señalaba que no había entregado esta información al ministro sobre estas posibles irregularidades. Ella había señalado que no alcanzó a advertirle al ministro, pero ahora ella señala en esta declaración que sí le había advertido. Y esto es lo que ha motivado entonces que la oposición impulse una acusación constitucional en su contra en caso de que finalmente él no renuncie a su cargo. Escuchemos ahora sí las reacciones que hay de parte de la oposición. Esta información no nos lleva a otra conclusión de solicitar masivamente como oposición la renuncia al ministro Montes. Queremos pedirle al presidente de la República que el día de hoy le pida la renuncia al ministro Montes. Su situación es insostenible. No es una persona que esté en condiciones de continuar a cargo de ese ministerio. Le ha mentido a Chile, le ha mentido al Congreso Nacional y, en definitiva, ha defraudado a la fe pública. A ver, para mí es una buena noticia que esté actuando rápido el Ministerio Público número 1. Estamos hablando de delitos como la corrupción, el tráfico de influencias, el robo de dinero. O sea, estamos hablando de delitos sumamente graves en el caso de estas personas. Yo me pregunto también por qué los están tomando detenidos de esta forma si Contreras iba a declarar más adelante. Eso quiere decir que quizás tenía alguna duda el Ministerio Público con respecto, se podrán haber querido escapar estas personas. ¿Cuál es la razón? Es parte de la investigación, obviamente. Y lo más importante, yo creo que esto va a empezar a dar luces ahora claramente de que si existía o no lo que nosotros hemos planteado, una red de corrupción, o sea, gente que se aprovechó de un modelo para llevar agua, o sea, dinero a su molino, y también si existía una red de protección, y esto es muy importante, una red de protección en la moneda o en los más altos esferas del poder. Sin lugar a dudas que nosotros estamos abiertos a evaluar una posible acusación constitucional, porque sí hay que asumir las responsabilidades correspondientes, pero yo no sé si el ministro Montes realmente tenga que esperar a que el presidente Boric le pida la renuncia. A mi parecer, lo que considero más sensato es que él mismo dé un paso al costado. Bueno, hay emplazamientos por un lado para que el ministro dé un paso al costado. Ayer se le consultó, él dice que no va a renunciar en definitiva a su cargo. Ya en reiteradas oportunidades se le ha preguntado, cada vez que se conocen nuevos antecedentes, se le consulta si es que va a renunciar o no. Él dice que no, incluso ha sido enfático en señalar que él quiere ser recordado como el ministro que contribuyó a solucionar o buscar una salida al caso convenios y no como el ministro del caso convenios como tal, sino que quien contribuye a aclarar todo aquello. Tenemos más reacciones, escuchemos a continuación. Si el ministro Montes no renuncia y el presidente Boric no ejerce su liderazgo pidiéndole la renuncia, los votos de Renovación Nacional para la acusación constitucional van a estar. Vamos a esperar qué dice esa acusación constitucional. Vamos a leer ese texto, pero antes que la acusación constitucional, honestamente creo que es el momento que el ministro Montes dé un paso al costado. Bueno, de parte del Partido Socialista lo han blindado claramente.
han salido al paso de estos antecedentes que se han conocido, lo han respaldado además en el punto de prensa que entregó ayer el propio ministro Carlos Montes, salió él acompañado de parlamentarios del Partido Socialista. Lo mismo ocurre además de parte del gobierno. Más allá, además la presidenta del Partido Socialista, que es lo que ha dicho últimamente, está acusando una utilización política del caso Convenios, además en un contexto previo a las elecciones del plebiscito de este domingo. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el ministro Montes. Escuchamos lo que señalaba ayer en los pasillos ayer del Congreso Nacional, pero posteriormente entregó un punto de prensa. Después de 6 meses, nosotros valoramos que el fiscal de Antofagasta decida apurar el proceso, separar las carpetas, poder determinar, y para eso decide detener a ciertas personas, interrogarlo a partir de la detención y avanzar en el proceso. Eso nos parece muy importante, porque aquí no podemos estar parados en vivienda, particularmente en el trabajo de campamento. Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me ha encargado por parte del presidente de la República. Bien, son varios antecedentes que se van conociendo. Hay distintas aristas que están siendo indagadas dentro de esta misma investigación como tal, relacionada con la Fundación Democracia Viva. Hay que ver qué es lo que ocurre más adelante, si es que hay más imputados en esta causa, si se van a despachar más órdenes de detención, si es que se van a formalizar a más personas. Por ahora son 2 que estamos a la espera: Daniel Andrade, Carlos Contreras, quienes fueron detenidos ayer en Santiago, ya se encuentran en Antofagasta para ser formalizados durante esta jornada. Se han ido conociendo antecedentes relacionados con el rol, por ejemplo, de la diputada Catalina Pérez, que es lo que ocurre en ese sentido, toda vez que se conocen estos antecedentes que habrían sido transferidos cerca de 15 millones de pesos. Lo habría transferido Daniel Andrade, su entonces pareja, a la cuenta de Catalina Pérez. Ella ha desmentido esta información y esto ocurrió justo en momentos posteriores a que se haya suscrito este convenio en la región de Antofagasta. Eso ya supone una situación mucho más compleja. Hay que ver además qué antecedentes tiene la Fiscalía sobre una eventual responsabilidad, un rol que ella podría tener en toda esta trama, o si en definitiva no tiene ningún tipo de responsabilidad. Hay que ver además, hay otro delito eventualmente que se va a investigar, tiene relación con esta omisión, la cual podrían haber tenido algunos funcionarios públicos, que ese es un delito grave además para funcionarios públicos que tienen conocimiento de la existencia, por ejemplo, de algún delito y que no lo informan oportunamente a la autoridad respectiva. Por lo tanto, eso hay que esperar además de qué manera va avanzando esa investigación en persecución de ese delito puntualmente. Hay que ver qué es lo que ocurre además con otros implicado en esta causa, si es que esto llega finalmente a instancias de formalización de cargos o no. Y durante esta mañana estaremos pendientes a lo que ocurra en el juzgado de garantía de Antofagasta con esta formalización de cargos, donde probablemente se podría solicitar medidas cautelares bien intensas, como es la prisión preventiva.